resolución es bastante alta, pero la profundidad de la imagen es baja. En ese sentido, les doy un ejemplo. Por ejemplo, si queremos ver ligamentos en la rodilla, vamos a utilizar propiamente una sonda o un transductor lineal o recto, cuya resolución es bastante elevada. Se puede ver muy bien el contexto de piel, tejido celular subcutáneo, músculos, ligamentos y tendones, pero su grado de profundidad es bajo. En ese sentido, en abdomen utilizamos dos tipos de sondas o transductores específicos. Uno que es denominado convexo o abdominal, cuya resolución es baja, pero la profundidad es alta, y también el volumétrico, sobre todo dedicado al área de la ecografía ginecológica y obstétrica. Ambos transductores, tanto el convexo o abdominal y el volumétrico, nuevamente repito, tienen una resolución baja, pero una profundidad alta, lo que nos permite observar órganos internos con mayor capacidad de resolución en la parte posterior de la misma, aumentando la capacidad de ganancia de la imagen a partir de la captación volumétrica de las mismas. Estos exámenes vamos a poderlo observar ya en nuestra clase específicamente práctica, tal cual como he hablado con el doctor. Vamos a utilizar el ecógrafo de la universidad para poder observar los mismos y para que puedan entender lo que estoy hablando. Caso contrario, solamente se quedaría en el contexto teórico. En ese sentido, estos estudios de imagen son bastante específicos para cualquier tipo de imagen en el abdomen. Nuevamente repito, siempre vamos a utilizar el transductor convexo propiamente y también el transductor volumétrico. Y entonces, pregunto en este sentido a continuación, permítanme por favor. Vamos a volver a vayan registrando por favor su asistencia mientras voy hablando. No olviden que se encuentren en Hito 4, semana 15 de la TEA Comprendo. Alejandro Calizaya. Sí, doctor, presente. Muy bien. Si estamos hablando entonces de resolución y profundidad, ¿a qué hace referencia el estudio por ecografía? ¿Qué son los ecos en ecografía? Bueno, doctor, los ecos tal vez son las ondas de ultrasonido bueno, que tal vez es como un... Por ahí has empezado bien, no digas tal vez. Los ecos son las ondas, ¿me entiendes? Sí. Está muy bien. ¿Qué más? Sí, son las ondas de ultrasonido que traspasan el tejido, ¿no? El tejido del cuerpo para poder proporcionarnos el dibujo. Son ecos de diferente frecuencia. Al ser de diferente frecuencia, van a rebotar en los diferentes tejidos y según su textura va a ser representada a través de una imagen. No es la misma textura de la piel, tejido celular subcutáneo, músculos, fascias aponeuróticas, peritoneos, intestinos, órganos huecos y o macizos e incluso hueso, lo que va a representar una imagen diferente por rebote propiamente, porque habíamos mencionado que estas ondas, propiamente los ecos, van a generar una imagen representativa por las ondas de frecuencia diferentes. Entonces las palabras clave para poder entender ecografía propiamente son ecos, que habíamos hablado que son sinónimo de ondas propiamente, y además la frecuencia que cada uno de ellos emite al momento de recepcionar la imagen, rebotar la misma para representar gráficamente una imagen en el monitor. ¿Estamos entendiendo? Eso, súper. Vayan colocando su dedito de sí se entiende, porque si no voy a pensar que nadie está por mi importancia y pues me voy a ir. Ya les dije que no me agrada mucho la clase virtual, no es dinámica. Muy bien, continuamos. Entonces, a través de la imagen podemos recepcionar este tipo de características y tenemos que entender, por tanto, la ecogenicidad, o sea, las ondas que tienen diferentes frecuencias para recepcionar la imagen y, por tanto, emitir una gráfica de los mismos en el monitor.
Propiamente la ecografía se establece en una escala de grises, si bien a día de hoy los diferentes monitores ahora utilizan otras imágenes con diferentes colores y demás, la base de todas ellas sigue siendo la escala de grises. Y al mismo tiempo de utilizar la escala de grises en 2D, estas mismas se pueden monitorizar y o cambiar a imágenes 3D, pero propiamente no es la imagen real. A día de hoy seguimos utilizando la imagen 2D en escala de grises, por si acaso, cuando vemos diferentes propagandas y o monitores que dicen que son 3D, 4D, 5D, etcétera. No es la imagen real, es una percepción de lo que está viendo la imagen en 2D por la radiofrecuencia que cada una de ellas emite. Y las características de color que se le da a esa piel de lo que estamos tratando de observar tampoco es la misma. Es una representación de los colores que se le da propiamente a estas imágenes. Es como lo que estamos viendo en este momento. Si ustedes logran observar estas imágenes que estoy compartiendo a continuación, permítanme un momento, voy a hacer completa la pantalla. Ahora sí. Ahí está. ¿Se puede ver el puntero? Sí, doctor. Súper. Entonces, en esta imagen inferior, por ejemplo, si ustedes logran observar esta imagen inferior, acá estamos viendo una estructura importante que es la vejiga, cuya imagen interior es orina y por tanto se ve con un contexto anecoico. Pero si yo quiero evidentemente demostrar de una manera diferente ante el público, le puedo dar diferentes colores, por ejemplo el naranja, pero no es la percepción real, sino es la que yo quiero demostrar para que el público me pueda entender o para que de alguna manera pueda distinguir los diferentes órganos. Entonces, las diferentes ecografías ya superior a 2D propiamente no identifican la percepción del color como tal o la imagen como tal, sino es un conjugado de cada una de ellas. ¿Me estamos entendiendo hasta acá? Sí, doctor. Sí, doctor. Perfecto, entonces continuamos. La ecogenicidad es importante para poder entender la ecografía de los órganos abdominales. Tenemos que entender qué es hipoecoico, qué es anecoico, qué es hiperecoico, como estuvimos hablando, y otros denominativos que es lo mismo, pero también congénico, hipoecogénico, anecogénico, hiperecogénico, pero pues ahí va por el mismo lado. Entonces, cuando nosotros vemos esta escala de grises, en resumen, les voy a mostrar la siguiente imagen acá. Pueden ver todavía, ¿no es cierto? El puntero. Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien. En resumen, para que no estemos dando vueltas, donde está mostrando el puntero, esta estructura se denomina hipoecoico. ¿Me entienden? Lo más blanco que se puede ver en una imagen es hiperecoico o hiperecogénico. El matiz entre lo que es negro y blanco se denomina hipoecoico o hipoecogénico. Y la imagen más oscura que estamos viendo acá es anecogénico o anecoico. Fácil, ¿sí o no? Sí, doctor. Perfecto. Vemos acá la otra imagen. Chequen acá. Vean acá el contenido líquido de la orina que es anecoico, lo más oscuro. Sin embargo, podemos ver acá otra estructura relacionada con el útero propiamente, y esta es hipoecoico o isoecogénico, también se le denomina, pero los bordes que contrastan entre esta estructura anatómica del útero y la vejiga es propiamente relacionada con el músculo detrusor de la vejiga, además de su cápsula propiamente, es hiperecogénico. Entonces nos permite distinguir entre el contenido de la vejiga, la pared de la vejiga y su relación o interfaz con el útero. ¿Me entienden? Tenemos una estructura anecoica, hiperecogénica, hipoecogénica. ¿Fácil o difícil? Facilísimo. Continuamos. En ese sentido, pues cada uno de nosotros debemos entender las características normales ecográficas de cada uno de los órganos principales del abdomen, entendiendo en este punto de vista respecto de el hígado, la vesícula, el páncreas, el vaso, los riñones, propiamente el útero, entre otras, los intestinos propiamente cuando la paciente esté preparada. En ese entendido,
Ya habíamos hablado de los contextos de anecoico, hipoecoico e hiperecoico. Y hace referencia entre hiperecoico e hipoecoico la característica de isoecogénico o isoecoico, una cuarta representación al respecto de las imágenes que propiamente lo podemos ver en la interfaz de diferentes órganos, como por ejemplo lo que vimos anteriormente, el útero. Vuelvo a mostrar acá esta interfaz, ¿de acuerdo? Anecoico, hiperecoico, isoecoico. ¿Estamos entendiendo? Sí, doctor. No obstante, lo vamos a volver a repetir cuando estemos en vivo y en directo con el equipo para que sea más fácil la interpretación. Pero de todas formas, sigamos poniendo atención. A continuación, observamos, por ejemplo, acá una estructura anatómica propiamente cuando colocamos el transductor propiamente en sentido vertical o lateralizado derecho, izquierdo, corrijo, en el hipocondrio derecho del órgano denominado hígado, y aquí abajo podemos observar la vesícula. Entonces aquí lo que estamos viendo es diferentes imágenes. Por ejemplo, el hígado, ¿qué características tiene al respecto de esta interfaz? Existe una interfaz, vean, igual que en la imagen anterior. La vesícula, por su contenido biliar, es anecoico. ¿Me entienden? La pared de la vesícula se puede distinguir fácilmente y es hiperecoico o hiperecogénico. Y me permite ver una interfaz hacia el hígado para denominarlo como isoecoico o isoecogénico. ¿Estamos viendo? ¿Están ahí? Sí, doctor. Súper. Entonces, en esta interfaz de estos órganos, siempre que haya un órgano que nos permita representar la imagen anecoica, vamos a tener su pared que es hiperecogénica y por tanto la interfaz con el otro órgano se va a denominar isoecogénico o isoecoico. ¿Estamos entendiendo? No me gusta la palabra ecoico, voy a decir isoecogénico. Isoecogénico. Y doctor, ¿y por qué no sería hipoecogénico? Por la interfaz. Si no existiera una imagen anterior a ella relacionada con anecogenicidad, sería esto hipoecoico. Pero ahora es isoecogénico, igual que el útero. ¿Estamos entendiendo, muchachos? Sí, doctor. Super. Sí, doctor. ¿Quién se anima a decirme este cálculo que estamos viendo acá? ¿Qué características tiene? Vamos. ¿Sería hiperecogénico, doctor? Maravilloso, hiperecogénico, propiamente. El cálculo que estamos representando ahí en esta imagen y esta otra es hiperecogénico y además que produce una sombra acústica posterior, que son denominados artefactos en ecografía, que ya en un semestre más adelantado ustedes van a poder entender también los mismos, pero ya les voy diciendo que esta sombra acústica que produce este cálculo de acá, vean la imagen oscura que se ve detrás de la misma, lo mismo se ve en los órganos internos, sobre todo fetales, cuando vemos la columna vertebral del feto. Esta imagen oscura hacia atrás pues se denomina sombra acústica posterior, entre otros artefactos que lo vamos a ir viendo. Ahora subo a la imagen superior de acá, y esta que ven acá propiamente, cuando no existe esa interfaz propiamente, ya esta se va a denominar imagen hipoecogénica. ¿Se entiende? Sí, doctor. Ya no va a ser isoecogénica. ¿Por qué? Porque, doctor, no existe una interfaz entre estos órganos que nos permite determinar la anecogenicidad anterior. En pocas palabras, cuando hay líquido antes de la imagen, siempre va a ser isoecoico, y cuando no lo hay, va a ser hipoecoico. Comparto la siguiente imagen para que podamos ir al grano. Y nuevamente, pues aquí tenemos diferentes órganos que nos permiten entender lo mismo. Desde el contexto hiperecogénico, isoecogénico, hipoecogénico y aquí arriba anecogénico, o sea, todo lo que representa ser líquido, desde sangre hasta ascitis. Entonces, si nosotros encontramos netamente contenido anecoico en el abdomen, a la primera impresión debemos sospechar que existen dos situaciones propiamente. Una,
está relacionado con presencia de líquido libre, puede ser ascitis, o en un segundo caso, que el paciente esté presentando en ese momento una hemorragia abdominal. ¿Preguntas hasta acá? Continúo entonces. Ajá. Bueno, eso es lo que estuve hablando al principio respecto de los transductores. Esta es la que utilizamos, el transductor convexo. Pues pasamos entonces la imagen propiamente. Y bueno, aquí estoy dejando también algunas características de la preparación de la ecografía para este tipo de pacientes. Siempre se recomienda un ayuno aproximadamente entre 6 a 8 horas. Se puede observar en decúbito supino, no obstante, cuando queramos observar bajo otras características órganos como la vesícula y el vaso, también podemos situar al paciente en decúbito lateral, ya sea derecho o izquierdo, para poder observar los mismos. Y evidentemente, cuando el paciente realiza una inspiración profunda, nos permite observar aún más estos órganos porque el diafragma desciende, permitiendo propiamente disminuir las características de reverberancia que se forman en el abdomen. Por tanto, las imágenes tienen una mayor resolución. Vayamos a ver a uno de los órganos más críticos cuyo diagnóstico específico al principio es clínico y por tanto debemos conocer dónde se localiza el mismo y cómo lo vamos a poder observar, y en este caso es el páncreas. Recuerden que como en algún momento he escuchado que ustedes han expuesto en sus TEAs cuando estaban en su primer año de la carrera, propiamente situaban a este órgano con las características clínicas de un paciente probablemente obeso, que había consumido alcohol días o fechas antes o el mismo día tal vez, y que estaba relacionado con el consumo de alimentos con alto contenido graso y que posteriormente presentaba dolor abdominal, al principio difuso y luego localizado propiamente entre epigastrio y mesogastrio, que se irradiaba propiamente en cinturón en todo el transverso del abdomen y que en algunos casos podía representarse además como un dolor en el hombro derecho y propiamente hacía referencia a la pancreatitis. Y en ese sentido, pues debemos observar las características del mismo. Si bien, quiero hacer un paréntesis, el diagnóstico más allá clínico del páncreas y su inflamación es relacionado con la tomografía. Cuando existe un proceso inflamatorio en el páncreas y que ya propiamente ha avanzado en el curso de su evolución, se realiza tomografía. La ecografía es un estudio que no está directamente relacionado, pero que nos permite observar también el órgano como tal. ¿Estamos entendiendo? Sí, doctor. Entonces, cuando tengan un caso de pancreatitis, no se les vaya a ocurrir decir, no, pues el doctor nos ha dicho que primero es la ecografía. No, nosotros estamos aprendiendo a ver este órgano y ver qué otras características tiene, pero el estudio el estudio gold estándar en este caso es la tomografía. ¿Quedó claro? Sí, doctor. Súper. Sí, doctor. Muy bien. Que es un órgano retroperitoneal y demás, ustedes ya lo conocen. Vamos a poder observar el cuerpo, la cabeza, el cuerpo y la cola propiamente de este órgano. Y es importante al momento de determinarlo. ¿Por qué? Porque en ecografía este órgano no siempre se puede observar en una primera vista. Necesitamos determinar qué características u otros órganos tiene. A partir de ello lo vamos a poder determinar. Prácticamente el páncreas es uno de los órganos de más difícil visibilidad, propiamente porque está relacionado con los intestinos y la presencia de gases intestinales dificulta la visibilidad, de las imágenes ecográficas. Entonces, en pocas palabras, todos los órganos que contengan gas en un primer momento van a dificultar la visibilidad propiamente de estos ecos, porque la radiofrecuencia no va a tener un rebote y por tanto no se va a poder graficar. Estos son los puntos que debemos entender en relación al páncreas. Si ustedes observan el puntero nuevamente, se ve el puntero, ¿verdad? Sí, doctor. Muy bien. ¿Qué tenemos que tener en cuenta con este órgano? Que aquí, si bien en el número 40 estamos viendo la cabeza, el cuerpo y la cola, tenemos que tener relación de la misma, la relación propiamente de la arteria aorta, vamos a tener propiamente también de la vena, que la vamos a observar en una segunda imagen, y de una estructura importante que tiene imagen en forma de renacuajo, como lo miran acá. ¿Están viendo esta imagen de acá? Que parece una gotita. Sí, doctor. ¿Ven esta? Muy bien, que en este caso va a ser relacionada con la vena esplénica. Les voy a mostrar en imagen mejor para que se pueda representar. Ahí está.
La misma que hemos visto acá. Vuelvo a repetir, cabeza, cuerpo, cola, aorta, aquí falta la vena, y aquí está la vena esplénica, y la vamos a representar en la siguiente imagen. Aquí está. Chequen la imagen. Entonces, si bien aquí está la vena esplénica, estamos viendo la aorta propiamente, esta es la cabeza del páncreas, su cuerpo va representado en esta línea que estoy registrando con el puntero, y la cola va a ser esta. Entonces, si se dan cuenta, propiamente tiene el estómago cerca y tiene los intestinos debajo. Entonces, si el paciente no está preparado, todo el contenido intestinal que va a estar no solamente con alimentos ya digeridos, sino con la presencia de gases, también va a dificultar la visibilidad de este órgano. Vayamos a ver otra imagen mucho más específica y más fácil de entender. Esta de acá, la siguiente. ¿Podemos ver? Sí, bien. Voy a dejar acá. Entonces, en esta imagen, propiamente, si ustedes observan, la vena esplénica se ve diferente acá. ¿Checan? Sí, doctor. ¿Por qué? Porque evidentemente la posición del transductor ahora ya no es netamente horizontal. Entonces, si esta es la vena esplénica, ¿qué sería este órgano o estructura anatómica que estoy señalando acá? Imágenes de referencia, había dicho, ¿verdad? ¿Recuerdan? ¿Cuáles son las imágenes de referencia? ¿Cuál es esta? La aorta. La aorta, maravilloso. Entonces, si yo veo la aorta con un contenido anecoico propiamente, porque transporta sangre, evidentemente en la imagen en vivo esta estructura va a empezar a pulsar, vamos a ver movimiento continuo. Entonces, por lógica, si arriba veo la vena esplénica, voy a entender que esa es la cabeza del páncreas, por tanto la voy a medir desde acá hasta acá. Vamos a medir el cuerpo del páncreas desde acá hasta acá, pero la cola, ustedes dirán que es esta, pero no lo es. La cola propiamente hace referencia desde este punto que estoy dejando acá con el puntero hasta acá. ¿Se dan cuenta? Existe un cambio de imagen específica en la cual ustedes se van convirtiendo en unos médicos mucho más expertos y con una visión diferente de las imágenes, porque a simple vista ustedes pensarían que todo eso es la cola. Sin embargo, miren la interfaz es diferencia de imágenes por si acaso. La interfaz que existe entre esta línea, entre una imagen más... Bueno, muchachos, les escucho. Exactamente, y una imagen hipoecogénica. ¿Entienden? Maravilloso por quien habló. Miren, chequen esta. Una imagen más hiperecogénica y una imagen más hipoecogénica. Y se observa cuando uno se vuelve más ágil y bueno, por tanto tiene más capacitación al respecto de observar estos órganos, cómo la línea divide a esta interfaz. ¿Se dan cuenta? Entonces, el médico cuando ya hace propiamente ecografías continuamente puede determinar esta diferencia, que no cualquiera lo va a realizar en un primer momento. Entonces, de esta manera tú puedes determinar la medida real de la cola y no confundir desde este punto hasta este otro. Entonces, en esta otra imagen la misma situación, se vuelve a repetir la imagen propiamente y vemos esta interfaz entre una imagen hiper e hipoecogénica. Continuamos. Les voy a pasar, no obstante, la presentación para que lo vayan revisando también. Volvemos a ver esta imagen que hace referencia a la vena Esplénica. Súper. Y por tanto aquí abajo observamos a la Aorta. maravilloso, a la aorta. Súper. Y entonces aquí nuevamente observamos la cabeza, el cuerpo propiamente y la cola. Y miren esta interfaz nuevamente hasta acá. Mucho más llamativa, ¿se dan cuenta? Aquí como esta estructura ya hace referencia al estómago, como de repente vemos la pared del estómago y la cola propiamente termina en ese sector. Y si ustedes logran observar detenidamente la imagen, existe otra interfaz acá que apenas se puede observar. ¿Ven? Hay una imagen diferente acá que es mucho más oscura y un poco más clara en ese sector.
Y si logran observar con detenimiento, esa es otra interfaz. ¿Todo bien hasta acá? Sí, Doc. Sí, doctor. Súper. No se congojen, poco a poco lo van a poder ver de forma más específica. Bueno, entonces cada una de ellas, permítanme un momento, voy a responder un mensaje. Perfecto, entonces aquí otra vez observamos con el transductor propiamente en posición transversal. Vean esta imagen que aquí está colocando el transductor propiamente en el epigastrio con dirección propiamente transversal. Y otra vez logra visibilizar a la vena esplénica, observamos a la aorta y propiamente el cuerpo, perdón, la cabeza, el cuerpo y la cola del páncreas. Es importante observar la misma. Desde un principio se puede observar anomalías o alteraciones anatómicas del páncreas que nos permita evidentemente diagnosticar precozmente la presencia de tumores en este órgano y por tanto solicitar estudios específicos relacionados y siendo el gold estándar del mismo, en este caso la tomografía. Vayamos a ver otros órganos. Este es en un corte longitudinal, que no es preciso, siempre lo observamos en un corte transversal, y por lo que estuvimos hablando de los grandes vasos, en este caso vamos a ver propiamente a la aorta abdominal, y vamos a ver también a la vena cava, que recuerden que en este caso la vena cava sí se puede observar en las imágenes. ¿Por qué? Porque esta va a ser una confluencia de las venas ilíacas comunes, y al mismo tiempo tienen una relación izquierda-derecha. En este caso vamos a observar en las imágenes propiamente a la aorta del lado izquierdo y la vena del lado derecho. ¿Por qué es importante la misma? Porque nos permite entender cuando la paciente tiene un dolor abdominal difuso, tiene alteración propiamente de los signos vitales, en este caso de la relación presión arterial, frecuencia cardíaca, que propiamente observamos a una paciente con presiones muy bajas, por debajo de la clasificación normal de la New York Heart Association, y podemos determinar que cada una de ellas está teniendo un problema del contexto de los signos vitales en relación al índice de choque. Y cuando observamos una imagen aumentada de volumen, contenido anecoico, donde corresponde estar la aorta, pues obviamente nos va a permitir sospechar en que está presentando un aneurisma, y pues el diagnóstico oportuno del mismo permite entender el manejo también. Sin embargo, cuando no se hace de esa manera, pues ya la paciente aproximadamente a las 2 horas puede perder la vida. Es lo que menciona en este caso el artículo que también les voy a compartir a continuación, ante los diagnósticos principales de las patologías abdominales que deben ser diagnosticadas dentro de las primeras 2 horas. Muy bien. Aquí observamos dos estructuras facilísimas de entender, en este caso la aorta, y aquí tenemos a la vena cava. ¿Se entiende, verdad? Ahora lo vamos a poder observar en el contexto ecográfico. Esta es una imagen, por si acaso, longitudinal, porque nos permite ver todo el contexto de la aorta. Y esta es una imagen propiamente transversal, donde observamos a la aorta del lado izquierdo y a la vena cava del lado derecho. ¿Cuál de las dos pulsará? Propiamente la aorta. ¿Se entiende hasta acá? Sí, Doc. Entonces, yo les pregunto en algún momento si tiene una patología que se puede presentar en los grandes vasos, específicamente en la aorta, ustedes señalarán el aneurisma de la aorta, ¿verdad? O sea, en esta estructura, donde estamos viendo acá con el puntero, si ustedes ven la aorta de un tamaño aumentado de volumen, donde estoy señalando con el puntero, con contenido anecoico, no sospechen más y evidentemente es un aneurisma. En la imagen inferior de abajo podemos observar a la misma, pero con un color rojo. Esto porque han aplicado el flujo Doppler. El Doppler en ecografía nos permite estudiar la velocidad a la cual se transporta la sangre. Evidentemente, la velocidad a la que se transporta la sangre oxigenada es mucho más rápido de la velocidad que se transporta propiamente en la sangre venosa. ¿Por qué? Porque los eritrocitos viajan 3 veces más
en los vasos grandes como las arterias, y esto permite que se pueda observar de color rojo y propiamente la vena se va a observar de color azul, y eso nos permite identificar el índice de pulsatividad, que es el IP, que se determina en todas las ecografías para poder entender si estas se encuentran en rangos normales. En pocas palabras, lo que debemos saber en este momento para nuestra clase es que todos los vasos sanguíneos que lleven sangre oxigenada, o arterias en este caso, se van a pintar de rojo y las venas se van a pintar de azul. Continuamos. Súper, seguimos acá. Contenido anecoico, la aorta, vemos a la vena cava inferior mucho más pronunciada, ¿de acuerdo? Vemos en esta imagen superior al hígado, que por la interfaz va a determinarse como isoecogénico, por la interfaz de la vesícula propiamente que estoy señalando con el transductor. Y evidentemente, si observamos esta estructura acá, de lejos ya se empieza a ver la cabeza correspondiente al páncreas. Y doctor, y esta cosita de acá que no se ve como una coma o como un renacuajo, como señala la teoría, propiamente es la vena esplénica. ¿Por qué? Porque ha cambiado propiamente la posición del transductor. Pero observen cómo tenemos a la aorta, tenemos a la cabeza del páncreas y otra vez se puede observar la vena esplénica, la triada propiamente de estas características que nos permiten entender dónde están localizados cada uno de estos órganos. ¿Preguntas y dudas hasta acá? Ninguna, doc. Súper. Continuamos entonces. Ahora vemos el hígado en el contexto de un órgano que se puede observar de forma isoecogénica cuando existe una interfaz y en ciertas estructuras va a ser hipoecogénico. Entonces, si en un momento ustedes observan un informe ecográfico de este órgano que denomina hígado, se observa con imágenes hiperecogénicas, propiamente ya debemos sospechar que tiene lesión, generalmente en patologías como cirrosis hepática o el denominado hígado graso. Este órgano se va a observar con unas imágenes hiperecogénicas difusas, diseminadas y no como estamos viendo ahora. Entonces vean cómo los bordes de cada una de ellas se puede determinar y observar. Entonces, permítanme un segundo, otro mensajito, enseguida respondo. Muy bien. Anima, ¿qué estructura es esta? La parte que se... Espera un momento. Hola, hermano, ¿qué pasa? ¿La de la cesárea? Sí, darle de alta, ¿no? No hay problema, si quiere. Que como alta solicitada, pero por favor. Alta solicitada, no le pones nada más. Ya, hermano. Sí, nada más, hermano. Mi paciente ya ha llegado, le pide sus prequirúrgicos, porfa. Ya, hermano, gracias, nos vemos más tarde. Listo, chao, chao. Muy bien, ¿quién se anima? ¿Qué es esto? Hola, ¿están ahí? Sí, doctor, pero no se ve su puntero. Ahí está, miren, lo voy a trasladar acá al lado anecoico. ¿Ahora sí lo ven? Sí, doctor. Ahora sí. Muy bien, ¿qué es lo que estoy señalando acá? ¿Sería hiper, doctor? Muy bien, es una imagen hipercogénica propiamente, pero ¿a qué hace referencia? ¿Qué órgano estoy mencionando? ¿El estómago? No, chéquenlo bien. En esa imagen quiero que vean primero la característica de la amplificación del transductor. ¿Se dan cuenta que es un transductor cuya amplificación es mayor a 90 grados? Esto quiero que vean. Miren la convexidad del transductor. ¿Ven? ¿Están viendo el puntero, estudiantes? Sí, doctor.
Sí, doctor. Esta convexidad, si bien no es propiamente 180 grados, pero es mayor a 90 grados, de lejos, aunque no me digan qué es, yo voy a mencionar que es un transductor convexo, ¿comprenden? Porque está observando abdomen. Si fuera lineal, obviamente 180 grados, pues voy a decir que es un transductor lineal. Cuando es menor a 90 grados, es un transductor endocavitario. Por acá entonces estoy empezando a entender que es un transductor convexo, ¿se entiende? Por la convexidad Sí. del mismo y que es mayor a 90 grados. Muy bien, entonces, ¿qué sería esta imagen hiperecogénica? Grasa o la piel. Tejido celular subcutáneo, muy bien. Tejido celular subcutáneo. Acerquen sus ojos propiamente a la pantalla y observen que existe una interfaz entre esta estructura y esta de acá. Vean esa interfaz. La porción región superior propiamente hace referencia a la piel y tiene una interfaz con esta estructura que es el tejido celular subcutáneo. Si lo ven de lejos, obviamente todo parece hiperecogénico y es una sola. Pero esta interfaz es piel, tejido celular subcutáneo. Importante verlo de esa manera porque aquí es donde podemos localizar propiamente seromas, que es la acumulación de líquido en el tejido celular subcutáneo, que generalmente se ve en pacientes postquirúrgicas. Entonces, ¿dónde vamos a observar los seromas? En este sector. No acá, porque este es piel, tejido celular subcutáneo. Y esta interfaz, ¿logran observarla? Sí, Profesor. Aunque es mínima, evidentemente la interfaz es mínima, pero sus ojos se van a volver más agudos al momento de determinar cada una de ellas. Entonces, si tengo tejido celular subcutáneo, ya propiamente aquí voy a observar esta línea hiperecogénica que otra vez me forma otra interfaz entre el tejido celular subcutáneo y los músculos, que hace referencia a las fascias propiamente del músculo, y esta imagen que ya no va a ser isoecogénica, que va a ser hipoecogénica, corresponde a ser el músculo. ¿Estamos entendiendo? sí, doctor. Músculo. Y entonces alguien preguntará, pues doctor, ¿y por qué ya no se denomina isoecogénico? ¿Y por qué ahora dice hipoecogénico? Porque no existe una imagen anterior de tipo anecoica que me permita una interfaz diferente. Recuerden que, por ejemplo, en el hígado y en el útero podíamos determinar que era isoecogénico porque hay una imagen anecoica propiamente oscura, negra, que va a determinar la característica de esta imagen. En este caso, en la piel y el tejido celular subcutáneo no existe y por tanto se va a determinar hipoecogénico. En resumen, si existe líquido y es negro, es iso. Si no hay nada de eso, es hipo. ¿Se entiende? Sí, doctor. Súper. No van a seguir entendiendo, no se preocupen. Y ya, propiamente, al respecto del músculo, vamos a ver otra interfaz. Miren, como de la interfaz del músculo vemos otra imagen hiperecogénica que va a cambiar obviamente sus características y ya pues tenemos al hígado en este contexto. Ya tenemos al hígado y propiamente la cápsula del mismo que se puede observar y a partir de esta imagen hiperecogénica que hace referencia a la cápsula del hígado y o su pared, vamos a poder determinar el diámetro desde esta estructura hasta esta otra para poder entender el spam hepático que hace referencia al volumen y o tamaño del hígado. Entonces, en los informes ecográficos siempre vemos el spam hepático para poder determinar si este órgano está presentando una hepatomegalia o no. ¿Me entienden? Entonces, para poder determinar el spam hepático, volumen y o tamaño, pues debemos entender y tener visibilidad de todo el hígado, haberlo medido en su contexto general y por tanto el mismo equipo nos va a dar un volumen total del hígado propiamente para poder entender si se encuentran en parámetros normales o estamos ante una presencia de hepatomegalia. Y bueno, aquí observamos continuo al mismo la vena cava, no la aorta propiamente, porque recuerden que la aorta está del lado izquierdo. Muy bien, aquí tenemos unas imágenes específicas del hígado. Aquí estoy señalando la interfaz que acabo de hablar hace poco con sus diferentes características. Y bueno, acá una imagen de un dibujo propiamente de la localización del hígado y cómo la sonda convexa propiamente o transductor convexo
está mencionando a esta imagen para poderle observar en todas sus características y poder propiamente calcular su volumen total. Es importante que hagamos la clase práctica para que se pueda entender. Muy bien. Continuamos. ¿Preguntas y dudas hasta acá? Doctor, Sí. ¿los seromas se van a ver más hiperecogénicos o van a ser un poco más hipocogénicos? Los seromas, por ser líquido, van a ser en un contraste entre anecoico, o sea, oscuro, o hipoecogénico, propiamente, entre la interfaz de lo que es más blanco y más oscuro. ¿Me entiendes? Ok, doctor, gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta hasta acá? En esta imagen lo que estamos representando es el mismo hígado, pero con el transductor en oblicuo propiamente derecho, y nos hace entender propiamente la interfaz de lo que representa piel, tejido celular subcutáneo, músculo en este caso, y podemos observar el hígado. Nos está mostrando propiamente la interfaz que existe entre este órgano y el diafragma. Vean acá cómo esta imagen propiamente de la cápsula del hígado, que es hiperecogénica, tiene otra interfaz propiamente con el músculo diafragmático en la parte superior, y lo que está más al fondo se ve propiamente oscuro porque lo que es contenido de aire, en este caso como los pulmones, siempre se va a observar de forma anecogénica, o sea, no tiene un rebote propiamente para poder graficar las ondas sonoras del estudio ecográfico. Bueno, seguimos con este órgano importante porque es necesario señalar las estructuras que están relacionadas con la tríada portal propiamente, las vías biliares principales y así también la vesícula biliar. Esta de acá. Bueno, antes de continuar, vamos a ver una interfaz también que vamos a hablar en nuestra próxima clase al respecto del riñón. Vean cómo acá el hígado está relacionado con el riñón en su interfaz propiamente a lo que hace referencia entre isoicogénico e hipoecogénico. ¿Siguen ahí? Sí, doctor. Pero no nos vamos a ir todavía a ese punto. Continuamos. Aquí está. Seguimos en el hígado y ahora vamos a poder observar propiamente a la vesícula biliar y a la tríada portal propiamente para poder determinar si en algún momento hubo o hay presencia de imágenes hiperecogénicas que nos haga pensar en cálculo, o si alguno de ellos ya fue expulsado por el colédoco, y evidentemente observar este conducto de la vía biliar es importante al respecto de sus diámetros, ya que si algún cálculo atravesó el mismo, va a cambiar su contexto anatómico en cuanto a sus diámetros y propiamente nos va a hacer sospechar en la patología. Entonces, vean cómo el líquido propiamente biliar se traduce de una manera, con una imagen anecoica propiamente, y otra vez tenemos otra interfaz bonito observar que es hiperecogénico, y esta es la estructura que podemos medir. O sea, chequen esta imagen de la pared de la vesícula, que normalmente debería medir 4 milímetros, y cuando supera la misma, podemos sospechar en un proceso inflamatorio de la vesícula. Por ejemplo, cuando medimos desde este punto hasta este punto, normalmente debería ser 70 milímetros. Cuando supera ese tamaño, de los 70 milímetros aproximadamente, y estaríamos sospechando en un aumento de volumen de la vesícula biliar, y cuando medimos la pared de esta misma en su interfaz con el hígado y supera los 4 milímetros, propiamente vamos a sospechar en una colecistitis, que es un proceso inflamatorio de la vesícula biliar. ¿Se entiende hasta acá? Que también les voy a pasar propiamente los diámetros normales de cada uno de estos órganos que se pueden medir en ecografía. Muy bien. Acá, al momento propiamente de observar esta imagen anecoica que hace referencia al líquido biliar,
pues también vamos a determinar la estructura que está a su alrededor, que hace referencia al conducto colédoco. Chequen cómo acá se puede observar dos imágenes características de la tríada portal. Vemos al colédoco, vemos a la arteria hepática y vemos a la vena porta. Dos ojos y una vena. ¿Se acuerdan a qué hace referencia? Dos ojos y una boquita, ¿no? Dos arterias y una vena. Como en Sí, ¿A qué? ¿A qué estructura les hace recuerdo? al cordón, doctor. Cordón umbilical. Espera, el cordón umbilical, véanlo acá otra vez. Recuerden que el cordón umbilical tenía dos arterias, que son dos ojitos y una vena, con una boca. ¿Ven el puntero en este momento? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, pero entonces, en este contexto anatómico de hígado y vesícula biliar, se debe distinguir claramente en un corte oblicuo derecho, propiamente al colédoco en la parte superior, por debajo de la misma la arteria hepática y la vena porta a continuación. Entonces, vean cómo esta imagen se vuelve a representar acá. ¿Ven acá, del lado derecho? Sus dos ojitos que hace referencia al colédoco, la arteria y la vena. Entonces, esta imagen es propia para poder medir cada una de ellas y que si una de ellas está aumentada de volumen, probablemente es porque exista un proceso inflamatorio o un aumento de volumen por retención de líquido biliar a partir propiamente de que se está juntando el líquido biliar por una obstrucción propiamente mecánica de los litos o cálculos biliares que se acentúan en este conducto de acá, que es el colédoco. Y vean cómo acá propiamente pues le realizan la función Doppler, donde propiamente las arterias se van a pintar de rojo, por ser propiamente su velocidad mucho más rápida. Aquí podemos observar al colédoco que es indistinto, ¿de acuerdo? Y la vena nuevamente aparece de imagen oscuro, bueno, de imagen color un poquito más oscuro, denominado azul. ¿Logran observar esto? Sí, doctor. ¿Preguntas, dudas hasta acá? Ninguna, doctor. Muy bien. ¿De qué se trata la actividad para que vayamos viendo? Nos vamos a detener hasta acá porque propiamente en nuestra primera actividad de evaluación continua debemos saber distinguir de forma específica y precisa las características anatómicas y puntos que nos permitan entender la localización del páncreas, del hígado, de la vesícula biliar, la arteria hepática y la vena porta, además de los dos grandes vasos sencillos que hemos visto, en este caso relacionado con la aorta y la vena cava. Y bueno, pues vamos a hacer lo siguiente, vamos a formar grupos de 3 para nuestra clase práctica. Voy a bajar hasta aquí. Y en el grupo de 3 de cada uno de ustedes deben, para la clase práctica, cualquiera de los 3 dibujar en su abdomen estas características anatómicas que estoy mencionando acá, donde se puede ver a la vesícula, ¿de acuerdo? Perdón, al hígado. Se pueden observar los riñones, la vena cava, la aorta. Podemos observar acá el vaso y en este caso el páncreas. ¿En qué entendido? ¿Bajo qué contexto vamos a hacer esto? Para justamente al momento de realizar la ecografía con cada uno de ustedes, poder visualizar estos órganos y por tanto entender de manera más sencilla dónde están localizados. ¿Se entendió la instrucción? Una pregunta, doctor. ¿Nos va a dividir en grupos de 25? No, ustedes, sí, vamos a dividirlo. Voy a conversar con el doctor para que me autorice el mismo, ya que ustedes todavía no han bajado, pero ya vayan formando los grupos de 3, ¿me entienden? Ok, doctor. Forman grupos de 3, a uno de ellos le escogen para poder hacer este dibujo en su abdomen propiamente, de lo que estoy mostrando acá, para que el día que realicemos la clase práctica podamos ver estos órganos que hemos estudiado hoy, al hígado, al páncreas y a los grandes vasos, además de la vesícula biliar, el colédoco, la arteria hepática,
Hola, ¿me están escuchando? Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien. Y la vena porta. ¿De acuerdo? ¿Se entiende hasta acá? Sí, doctor. Sí, doctor. Si hacen esta actividad de esta manera y luego nos acercamos al ecógrafo propiamente, al momento de visualizar cada una de esas imágenes van a poder entender ecografía para poder determinar si existe o no alguna patología. Se van a dar cuenta que muchos de ustedes, en los masculinos, vamos a poder observar cálculos dentro de su vesícula y en otros casos, en las pacientes, vamos a poder observar imágenes quísticas también en el contexto ginecológico. Es muy característico y común. Sin embargo, para poder entender esta clase propiamente necesitamos observarlo directamente mediante el transductor y el ecógrafo en vivo, porque propiamente en la parte teórica es memorizar lo que estoy diciendo al respecto de los diámetros, dónde se localiza, qué tiene, qué no tiene y demás. No obstante, esta presentación una vez más se las voy a enviar. Esta clase propiamente de abdomen se va a dividir en 3 antes de terminar este hito. Lastimosamente nos queda la siguiente semana y luego ya esa evaluación final. Vamos a tratar de que la evaluación propiamente, que sea práctica, haga referencia solamente a los órganos principales. No vamos a poder abarcar todos los órganos en el examen práctico debido a que nos queda muy poco tiempo. ¿Se entiende? Sí, doctor. Sí, doctor. Pero es importante que de esa manera lo entendamos así para cuando ya estén en 10º semestre y opten por ecografía como materia adicional, pues les va a permitir entender más fácilmente sus diagnósticos, cómo realizar propiamente las imágenes, cómo dirigir el transductor en cada una de ellas y demás. Entonces es importante que a partir de ahora ya vayamos entendiendo esto y que por si acaso es bien importante, ya les vuelvo a decir, la clase virtual no me gusta para nada porque no es dinámica. Yo no sé si la mayoría de ustedes me está poniendo o no atención. Sin embargo, esto es un paso fundamental al respecto de 10º semestre para ecografía diagnóstica, debido a que si ustedes no toman esa materia, van a quedar relegados. A día de hoy, médico que no sepa hacer ecografía está fuera, muchachos. Por si acaso, muchos de sus compañeros de 10º semestre, más allá de tomar este curso de ecografía, toman emergencias. Emergencias es mucho más sencillo, lo pueden hacer en un diplomado externo, pero médico que no sepa hacer ecografía es médico que está relegado. Así que presten atención. ¿Estamos de acuerdo? Está bien. Sí, doctor. Está bien, doctor. Sí, doctor. Muy bien, muchachos. Tengo otra clase a continuación. Vamos a terminar la misma y les voy a mandar la presentación para que lo puedan ir revisando. Si todo sale bien, nos vamos a ver el día sábado para nuestra actividad. Ya les voy a ir enviando las instrucciones. Muy bien, muchachos, espero que hayan registrado su asistencia. Nos vemos el día sábado. Dígame. Doctor.